Una de las cosas, hermano, que hemos experimentado o que se está experimentando aquellos que hemos vivido un despertar absoluto de muchas cosas en torno a nuestra vida, ponga atención, es la ficción. ¿La qué? Ficción. Diga conmigo ficción. A ver, dígalo fuerte. ¿Cómo? Ficción. ¿Qué es ficción? ¿Mande? Algo inexistente. ¿Algo qué? Sin embargo, yo decía algo muy tremendo y que quiero hoy hablar de ello basado en lo que comenzamos en el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 16, y quiero que leamos el capítulo 16, versículo 13, directo, y si lo pones primero en la Reina Valera 60 y luego en la NTV, que vamos a hablar acerca de esa realidad. Me avisan cuando estemos, por favor, en línea para poderlo compartir. Bien, entonces, el hablar de estas capas de ficción, y lo voy a decir con mucho amor en este momento, lo decía en estos días, es muy difícil, hermano, desintoxicarse de uno mismo. ¿Cómo dije? Hermano, con todo respeto, ¿no? O sea, decir es que el hermano, el primo, echarle la culpa a todo mundo es fácil. Asumir responsabilidad cuesta mucho. Desintoxicarse de la ficción que uno ha creado como papá, como mamá, y ahorita vamos a entrar al texto bíblico, nos va, hermano, a crear, si no lo entendemos, versículo 13, hermano, una surrealidad y una dependencia. Una surrealidad y una ¿qué? Incorrecta, hermano, a lo físico, póngame atención, y a lo atómico. ¿Por qué le digo eso? Mire, en el caso de las madres, ¿cuántas de aquí son mamás? ¿Cuántas veces las madres, y lo digo con mucho amor, no pueden llegar a pensar, ¿verdad? Es que no quiero que mi hijo o que mi hija pase lo que yo qué pase. Póngame atención. ¿Y cuántas veces los papás o las mamás, en el afán de que los hijos no pasen lo que ellos o ellas qué pasaron? Póngame atención, dicen, ¿no? Por ejemplo, como mi mamá nos corrigió mucho, ahora yo no voy a ser tan dura. Voy a ser más que tranquila. Al revés, aquella que dice, no, mi mamá fue muy tranquila, me faltó que me quede. Ahora voy a andar más para que no la riegue como yo. Y comenzamos a educar conforme a nuestra experiencia, ¿no? Y usted cree que eso le ayuda a su hijo. El problema es que su hijo no ha vivido nada. Él no la ha regado como usted. La bronca es suya. Pero usted ya lo está tratando como si él hubiera cometido un error. ¿Ya me entendió? Y en eso usted cree que a lo mejor eso le ayuda. Y en ese que usted cree que eso le ayuda, lo que está haciendo es dándole en toda la torre. ¿Cuántos de aquí no fuimos hijos que nuestros padres nos trataron desde su creer? ¿Desde su qué? ¿Verdad? Y al día de hoy, lo voy a decir con mucho respeto, ¿no? No es que ellos hayan sido malos o sean malos, en el mejor del sentido. Son humanos como todos nosotros que cometieron errores. ¿Cuántos dicen amén? Y que si nosotros somos honestos, hermano, yo creo que hasta el día de hoy también nosotros hemos cometido muchos errores. ¿Cuántos dicen amén? Y basado en muchas cosas, casi siempre cuando una persona es pequeña, ¿verdad? Y está en custodia o a cargo de sus padres, progénitos, ¿no? Que no son padres por haber sido progénitos solamente. Siempre jura que va a ser mejor padre, ¿no? Cuando yo tenga o si yo tengo algún día, y cuando eso pasa, ya es donde vienen capas de realidad. Porque ahora fingimos todos que no cometió un error y mejor nos queda aceptar, ¿no? Y va en la vida tratando de reparar y al tratar de reparar viene cometiendo más errores. Y esas capas de realidad
en algún momento crean hasta cierto grado amargura, decepción o una vida sin sazón. Una vida que va acumulando días y experiencias, pero que realmente no tiene nada de vida. Porque no hay disfrute, no hay plenitud, no hay gozo, no hay sentido de por qué amanecer un día más. Perdóneme, ¿qué es vida? Trabajar por una necesidad y suplir una necesidad por dinero, y ese mismo dinero que nos vuelva a ser esclavos de un sistema que no necesitamos. ¿Usted dice que está vivo por el acumulamiento que tiene? ¿Realmente qué experiencias son las que han marcado su vida? Y hasta el día de hoy mi pregunta es, ¿realmente cree que está viviendo? Porque todo el mundo asume que tiene vida por el hecho de que trabaja, de que se levanta temprano, se peina, se baña, se arregla, va al trabajo, va a la escuela, hace algo por el hecho de tener una actividad. ¿Una qué? Decimos estamos ¿qué? Vivos. Pregúntale al lado, ¿seguro que estás vivo? Vamos, pregúntale al lado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer versículo 13. Permítame tantito. Juan 16:13. Vamos a leerlo en voz fuerte. 1, 2, 3. Otra vez, vamos a leerlo en voz fuerte. 1, 2, 3. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a qué? A toda verdad. Y vamos a seguir leyendo. 1, 2, 3. Hablará todo lo que ¿qué? Siguiente versículo, por favor. 1, 2, 3. ¿Sí lo tenemos? Ahí, 1, 2, 3. Él diga conmigo, el Espíritu de verdad no habla lo que nosotros queremos. Cuando decíamos en la semana que el Espíritu nos guía a toda verdad, una de las cosas importantes que explicábamos es que a toda verdad no es a mi verdad, no es a la verdad, hermano, de usted, no es a la verdad de una persona, es a la verdad del Espíritu Santo. Diga conmigo, a la verdad del Espíritu Santo. Esa verdad, hermano, no sufre, hermano, crisis, no sufre altibajos, lo digo con respeto. La verdad absoluta tiene que ver con el propósito eterno. ¿Con el qué? Cuando usted nace, hermano, usted no nace con el cúmulo de experiencias que hoy tiene, ¿no? Cuando usted nace, mi hermano, usted nace en blanco, sin ninguna experiencia. A partir de que usted va sumando experiencia, usted va haciendo una idiosincrasia, va siendo un pensamiento, un carácter, una personalidad, porque el temperamento usted ya lo hereda. ¿Usted lo qué? Si usted no sabe de esto, venga a las clases de mujeres y de hombres que se está hablando del temperamento. ¿Cuántos dicen amén? Le haría muy bien estar en las clases de hombres y de mujeres para que reciba eso, para que me entienda de qué hablo, ¿no? Para eso son las clases y los cursos, que por cierto el 31 de mayo, perdón, o sea, este domingo es 31, ¿no? Este domingo arrancan los discipulados. El discipulado creo arranca a las 10 de la mañana, ¿verdad dijimos? O 10:30 quedamos, 10 de la mañana, ¿no? A las 10 de la mañana es el grupo de mentoría. Todos los que están en algún servicio, todos los que están en algún ministerio deben de estar ahí. Hermano, nos vemos este sábado, este domingo, en punto de las ¿qué? 10 de la mañana. Y el próximo jueves también a las 6 de la tarde. 6:30 de la tarde quedamos. Entonces, próximo jueves, ¿a qué horas? 6:30 y el servicio va a iniciar 7:30 a partir del próximo jueves. Quiere decir que a las 7:30 arranca diaconía y demás alabanza para que inicie la predicación como 8:10. ¿Cuántos dicen amén? 8:15 como esta hora y a las 9:15, 9:20 ya nos vamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos vemos acá.
Cuando uno entiende, hermano, todo esto, y lo decimos con mucho amor, ¿verdad? Uno entiende, hermano, que con todo respeto ya no es responsabilidad de Dios lo que hemos creado como su realidad y lo que creemos nosotros. Lo digo con respeto. Porque la mayoría, hermano, de los que estamos acá, si les preguntamos qué tipo de vida hemos desarrollado para nosotros, qué es vida, ¿no? Cada uno va a tener una forma diferente, ¿no? De explicarlo y de sentirlo. Y la verdad es que la vida no es algo que se puede entender, es algo que se debe de vivir. ¿Se debe de qué? Vivir. Entonces, a partir de eso, cuando dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y, avanzamos por favor, y les contará lo que sucederá en dónde, en el futuro. Si lo regresas este versículo 3 en la NTV, ahora sí, por favor. En la NTV. ¿Esa es la NTV? Bueno, entonces, en esa parte es lo mismo cuando dicen la Reina Valera 60, cuando venga el Consolador, Él los guiará a toda ¿qué? Verdad. Lo primero que debemos entender es lo que hablaba anteriormente Jesucristo en este capítulo, cuando dice, yo les hablo una cosa, sin en cambio ustedes, pero en realidad. Cuando el Espíritu Santo viene, Él no opera en nuestra realidad. Él no opera en nuestra ¿qué? Debemos establecer lo que Romanos 8, vamos para allá, establece y vamos a entenderlo como seres humanos y como hijos de Dios. Esto lo podemos entender todos. Romanos 8, y vamos a leer desde el versículo, permítame tantito, 16, en la Reina Valera, ahora sí, por favor. Desde el 15 voy a leerlo, póngame atención. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos ¿qué? Abba Padre. Note. Primero, entiéndase que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los romanos desde una realidad en la que ellos, hermano, a lo mejor tenían una duda, porque les dice, a ver, Dios no les ha dado espíritu de esclavitud para estar otra vez. ¿Qué significa? Que entonces hay personas que pueden volver a estar en ¿qué? Pero en esa esclavitud, ¿de cuál? No dice esclavitud literal, dice de temor. ¿De qué? Y el temor, hermano, una de las primeras cosas que se manifiesta o que en un efecto de, por ejemplo, cuando usted sabe que tiene fiebre, que tiene infección, ya dije un síntoma, ¿no? Infección en la garganta por sintomatología, ¿qué comienza a sentir? ¿Cuerpo qué? Cortado, comienza a sentir ¿qué? Garraspera, hermano, como que una molestia en el cuerpo, la fiebre comienza, eso es sintomatología. ¿Cómo? Entonces usted dice, traes algo en la garganta. Ya después de pronto ya con la infección, la subida de la temperatura decimos es infección. Todavía sí se necesita un antibiótico, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa, hermano, si pudiéramos hacer una sintomatología del miedo. ¿Del qué? Una de las características que tiene es la incertidumbre. No es lo mismo miedo que incertidumbre. ¿Cuál es la incertidumbre? No está seguro de lo que quiere. Y está como, ¿y si? Y toda la vida está jugando con el tiempo. Espéreme. ¿Puedo meterme a las capas de realidad o no? ¿Qué tal si no me hubiera casado con él? No, y si no hubiera llegado a Siquem, y si mejor hubiera terminado la prepa y ahí jugamos. Eso es incertidumbre. ¿Eso es qué? Y lo hacemos en cualquier momento de capas de nuestras vidas y sobre todo, espéreme, póngame atención. Normalmente jugamos con esas incertidumbres en capas de seguridad. Cuando hemos tenido un lugar seguro o una zona de anclaje en la que nos sentíamos bien y perdimos una relación, una persona, hermano, un trabajo y algo que tú tienes esa sensación. ¿Tienes esa qué? Porque se gestionan capas de realidad. Ahora, esto pasa en cualquier cosa. Usted puede, hermano, haber terminado una relación, un novio, ¿no? Inclusive hasta pasa con la iglesia. Hermano, lo digo con respeto. Por ejemplo,
Yo conozco gente que no está en nuestro ministerio, ¿no? Pero algún día estuvo aquí sentada. Y hoy andan sirviendo en otros lugares, pero siguen comiendo de acá. Aleluya. ¿Por qué transmitimos si nosotros lo hacemos con toda conciencia y sigan comiendo? El tema de eso es que ellos no saben en qué capas de realidad están. Porque aunque sus cuerpos están sirviendo en un lugar, su corazón, ¿dónde está? En otro. Y eso es adulterio, pero más que con Dios, hermano, porque lo digo con respeto. Al final allá y acá sirven al mismo Dios. ¿Me está entendiendo? El tema no es, hermano, qué están sirviendo, sino con qué corazón, con qué realidad. Y eso es un problema. ¿Me entiende? Porque mucha gente tiene capas de realidad que justifica él. Yo estoy aquí porque, ¿por qué estás acá? Porque cuando una vez vi al pastor, cuando, no, debes de entender, hermano, sácate todas esas capas. Usted no debe de estar acá por necesidad, debe de estar acá por convicción. Acá no estoy ni por el pastor, ni por el apóstol, ni por el primo, ni por el que vino, ni por el que se fue, ni por el que entró, ni por el que salió. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo digo con respeto. ¿Usted cree, hermano, que yo no me desanimo cuando veo, hermano, un montón de hombres que les veo las caras de amargados que tienen? Y perdón que la neta lo diga, que piensan que es vida lo que tienen, la neta, díganse las mujeres, ¿a poco es vida? Y que uno les tienen que andar rogando para que vayan a estos eventos. Perdóneme, ok, yo ya me quité la diplomacia, ya se lo sabe. Uno les tiene que andar rogando. Mujeres que ya fueron al Congreso de Identidad, ¿es necesario que sepan lo que voy a hablar o no? Pero ellos, hermano, después vienen, Dios, ¿por qué necesito tu ayuda? Hermano, y son capas de realidad que nosotros jugamos con ella, no es que Dios no quiera. Y lo digo con todo respeto. Y uno se pone triste como persona. Usted piensa que no, pero no nos enganchamos ahí, hermano. Porque son eventos, hermano, que se vienen avisando desde febrero que se hizo la junta, ¿no? Se les entregó, hermano, ahí un calendario. En todo sentido, el entender las capas de realidad, hermano, es justo el que entendamos que en otro tiempo quizás nos sentimos tristes, enojados, esclavos, ponga atención, por muchas cosas humanas. Eso es un sentimiento. ¿Eso es un qué? Cuando en Juan 16, desde el versículo 7 en adelante, dice, dice la carta de Juan, ¿no? Algunos dicen que la escribió el apóstol Juan, otros dicen que fue sus discípulos. Yo la neta no sé quién fue. Pues ¿para qué le digo que sí o que no? Yo le digo lo que dice la historia, pero pues a mí no me consta. Tantos años han pasado que ¿para qué le digo que fue uno, que fue el otro? Eso es lo que dice la gente, ¿no? Hay muchísimos más evangelios que no entraron. ¿Por qué? Bueno, entre a los discipulados y ya cuando tenga un poco más de madurez hablamos de eso. ¿Cuántos dicen amén? Por el momento no es necesario. Sin embargo, cuando leemos a Juan, nosotros entendemos que en Juan 16, desde el versículo 7 en adelante, más para arriba, comienza a decir que Dios no dice que va a sacarnos del pecado. No dice que va a sacarnos ¿qué? Ni que va a destruir el pecado. Por eso dice el Cordero es que quita, ¿que qué? No que destruye. Ya una vez que quitó, ¿cómo lo quitó? Diga conmigo, con su sangre. A través del perdón en la reconciliación. Entonces actualmente el pecado para Dios no existe. Es un estado ideal. Ahora, usted dice, entonces voy a pecar. Pues justo lo que estás haciendo es ir a una irrealidad. Y eso muestra que no es nada espiritual. ¿Me entiende? No sé, la gracia no es la que te hace más estúpido. Perdóneme. Sino la que te hace más entendido. Porque si usted va y le predican de nuevo pacto en un lugar donde usted se hace un tonto y un torpe al hacer las cosas en la fe, perdóneme, eso no es gracia, eso es desgracia. ¿Sí o no? Pero cuando uno, hermano, entiende, póngame atención, que a pesar de tener caídas, dice el apóstol Pablo, derribado pero no destruido. Dice el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo venidero, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni por tu maldito amor, ni por el bendito tampoco. Por nada, diga conmigo, nada me moverá. ¿Por qué? Porque es un estado ideal. Cuando en Juan 16 dice, Él convencerá, es porque el Espíritu Santo vino después de la cruz.
Es lo primero que usted debe de entender cuando hablamos de por qué Él convence y no rompe ni elimina el pecado. Porque el pecado fue sentenciado ¿en dónde? En la cruz. Dice que Cristo lo cargó por nosotros y lo eliminó exponiéndolo en la cruz. ¿Sí o no? Y el mismo Filipense dice que eliminó el acta de decretos que había en nuestra contra, hermano, de una vez y para siempre. Colosenses, perdón, no Filipenses. Cuando uno entiende esto, hermano, uno dice, bueno, entonces perdonó, dice conmigo todos nuestros pecados. No dice que los va a perdonar, dice que ya los ¿qué? Entonces cuando, hermano, usted le pide perdón a Dios, no es Dios quien lo perdona, es su conciencia. Por eso Hebreos 10:1 y 2, ponlo en la NTV, versículo 2, el 10, Hebreos 10:2 en la NTV. Dice que si el primer pacto hubiera sido sin pecado, si hubiera ratificado, no hubiera necesidad de que se lavara la conciencia una vez más. Entonces vamos creando capas de ficción, vamos creando capas de ¿qué? En realidades inexistentes, en cosas, hermano, que nosotros hemos creado. Dice, vamos a leerlo, 1, 2, 3. Por completo, entonces, porque los se habrían ¿qué? Purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los ¿qué? Dice hay sentimientos de culpa. A ver, ponlo en la NBI, esta última parte. NBI, por favor. En esta última parte igual. La NBI. Dice, habrían, regrésalo, ahí está. De otra manera no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados una vez por todas, ya no se habrían sentido ¿qué? Culpables de pecado. Ponlo ahora en la Reina Valera 60, creo que es el versículo 2, igual, creo que es donde habla de la conciencia, que estos sentimientos se cargan en una conciencia. Eso es lo que vamos a hablar más adelante. Y obviamente quien a nosotros adscribe realidad es nuestra conciencia. ¿Nuestra qué? Sí, y ahí vamos a explicar eso, capas de realidad, porque nuestra conciencia puede decirte un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué, hermano? Porque pudo haber sido distorsionada, pudo haber sido dañada, pudo tener capas precisamente de violencia. Vamos a leerlo, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios, una vez más, no tendrían ya más que conciencia de qué. Entonces, la pregunta es, ¿el pecado es algo que realmente existe o es algo que marca la conciencia? ¿Ya lo entendió? ¿Desde dónde se tiene que eliminar? ¿Y por qué? Mientras más usted hostiga a una persona, hermano, con no hacerlo, más que lo hace. Si usted es una persona no, parece que su mente le dice ¿qué? ¿Cierto o no? Porque la mente está ahí. Entonces uno entiende que la mente va creando esas capas. ¿Esas qué? Si regresamos a Romanos 8, en el versículo 15 dijimos, en la Reina Valera, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Note, cuando el espíritu está activo en una paternidad, no tiene momento la conciencia para tonterías. Perdón que lo diga. Pero ya no hay tiempo, ¿no? Para estar jugando a cosas, hermano. O sea, ¿a qué me refiero esto? No se haga el tonto en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que caramba quiere usted? A eso me estoy refiriendo. Porque si nosotros entendemos, hermano, que la conciencia está ocupada en una identidad, póngame atención, es decir, mi espíritu sabe quién soy, no por lo que hago, no por lo que ¿qué? Imagínense que hoy viniera una gran persecución, hermanos santos, y que no nos pudiéramos llamar ya ni hermanos, ni cristianos, ni me puedan decir apóstol. Y no puedan haber ya reuniones. ¿Qué haríamos? Y es esa parte, ¿no? En la que ponme atención. Te pregunto esto, ponme atención, ¿eh? ¿Realmente tú tienes una ocupación humana o realmente estás teniendo un crecimiento espiritual?
No es lo mismo. Porque usted puede estar aquí ocupado humanamente. Y cada culto puede ser una ocupación de su humanidad tratando de resolver asuntos que son irresolvibles para principio de cuentas. ¿Me entiende? Ahora, no que no importen esos asuntos, sino que la relevancia de ellos son minoritarios a la importancia de que si usted tuviera una conciencia correcta, no necesitaría ayuda en algo que no necesita atención, sino solo tiempo para que tome dirección. Pero como nuestra conciencia no es capaz de entender la responsabilidad de ello, cuando a Jesús le fueron a decir, a ver, mira que Lázaro está a punto de morir, ¿qué hizo Jesús? Luego fue, se quedó, dijo, no, a ver, espérame, me voy a quedar. Y entonces él entendía una realidad diferente a la de los discípulos, porque cuando a los discípulos les dice, vamos, porque ahora sí ya está descansando, ellos ni siquiera entendían a qué se refería, ¿sí o no? Y así nos pasa a veces, que venimos al culto y hay gente que dice, hoy no le entendí nada al apóstol. Claro, ¿desde qué realidad? Porque hay veces que sí entendemos y otras veces no. La pregunta es el predicador o nuestra conciencia. Porque a partir de eso hay que entender por qué un niño no me entiende, ¿no? No es porque el niño sea, tarado o idiota. Es porque es inmaduro y necesita desarrollo. Y entonces pasa lo mismo con el cristiano. El problema es que cuando ve el apóstol ante el Espíritu una demanda de crecimiento y dice, bueno, ahora es tiempo que correspondan a un actuar en la conciencia ya, resulta que no, muchos todavía no son completamente dependientes del Espíritu, ¿sí? Y es donde estamos situando nuestras capas de realidad. ¿Por qué? Porque si mi espíritu está ocupado en la identidad de Cristo, ponme atención, ¿en la qué? Entonces no tengo necesidad de sentimientos absurdos. ¿Qué dice? No te ha dado Dios un espíritu de cobardía para estar otra vez en esclavitud, o un espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud. ¿Qué gestiona la esclavitud? Ponlo otra vez, por favor. Vamos a verlo en voz fuerte. 1, 2, 3. En temor. A ver, ¿qué gestiona esa esclavitud? Y te digo algo, la sintomatología, una de miles de sintomatologías del temor es la incertidumbre. ¿Por qué no tenemos cristianos aquí, hermano, todos los cultos, hermano, establecidos, ¿no? Más que unos cuantos. Vamos a ser auténticos, ¿no? No por el culto. Pero tampoco puede haber un abandono irresponsable de la fe. Por eso dice, no dejando de congregarnos. Porque no me diga, hermano, que los que están en su trabajo o en sus escuelas tienen más fe y más visión que los de acá. Pues no. Todos acá procuramos estar, hermano, por un sentido de conciencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? Costumbres. Entonces, importa con quién te juntas, caramba, ¿cómo que no? Claro, en sentido de influencia, porque en un sentido de influencia yo no puedo decir, hermano, que a mí me importa más azul cuando estoy más con rojo. Es tonto, perdóname, no te hagas tonto con Dios, no con Dios, contigo. Aleluya. No estoy enojado con nadie. Las cosas son como son. ¿Está conmigo o no? Si hablo de amor, accedo al perdón. Sería tonto hablar de amor siendo un rencoroso, ¿no? Más que diga, hermanos, tenemos que amar. El amor nos lleva al perdón, a la reconciliación, a la buena vibra, a la paz. Y volteándome, no, mira, ese allá, ni le hables, ¿eh? ¿Qué dirías? Está medio estúpido, ¿no? Medio tarado de la cabeza. Todo eso está en la Biblia, ¿eh? Yo lo digo tranquilo. Si usted ve Romanos 1:21, dice, no te hagas matayo. Hacerte matayo es hacerte tonto, torpe en griego. Y no es algo, hermano, que corresponda, te lo digo con mucho respeto a Dios, sino a ti. Porque hay una diferencia entre no ser capaz y no querer. ¿Está conmigo o no? Porque perdóneme, cuando alguien a mí me dice es que no puedo. Yo, la neta que no puedes. De verdad que no puedes. O sea, ¿crees que te crea que no puedes? Aquí la persona dice, es que no lo puedo olvidar.
It's okay. Voy a hacer que, la neta, te quiero todo, ¿va? ¿A qué jugamos, no? ¿Qué es lo que queremos? Esto es tan fácil en la vida, ¿no? Cuando el problema, y lo digo con todo respeto, tiene que ver con esto, ¿no? El temor que gestionamos no es, hermano, porque Dios no nos quiera. Ponme atención, ponme atención. No es porque Dios no te quiera dar algo, Él ya te lo dio. Más bien es porque usted no pone claro sus decisiones en la vida, mi hermano. La neta, ahí está el problema. Porque no ha sido Dios el que ha tomado las decisiones para tener la vida que hoy tenemos. Hemos sido nosotros. Porque Dios te dio todo. Dice en Eclesiastés 3:11, Él ya lo hizo todo perfecto de principio a fin. Dios no está tras las circunstancias. Dios está tras la soberanía. Las circunstancias, estamos nosotros detrás de ellas. Y si no entendemos que somos responsables de todo lo que está pasando delante de nuestra vida y delante de nuestros ojos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora no, yo no necesito a alguien que venga a vivir por mí. Eso no se puede hacer. A mí me gustaría poder decirte, mira, préstame tu vida y tu cuerpo unos días. ¿No? Yo ahorita llego a exorcizar a medio mundo allá. Por ti no te preocupes, dame chance una semana, pero no puedo, la neta. ¿Me entiendes? Porque pues también tengo un montón de realidades que ir tronando. Yo mismo tengo capas de realidad que tronar y soy consciente de ello. ¿Cuántos dicen amén? Una de ellas es, por ejemplo, el entender que como ministerio, hermano, estas congregaciones son muy maduras en conocimiento, pero ahora tienen que ser maduras en identidad. Buenas noches. ¿En qué? Porque acá, hermano, yo le aseguro, yo he escuchado, hermano, hablar hasta los chavitos. Estos chavos que andan ahí, estos chamacos que de verdad son mi admiración hoy. Yo soy su fan de ellos. Un día andaba ahí y ellos piensan que no los oigo. Ahí pasaba atrás de unos de ellos y fíjate que el sistema y que dije, no manches, yo me hubiera gustado que a mi edad yo hablar la mitad de lo que ellos hablan. Amén. Y no importa, hermano, cuántos sean, que les digan locos. ¿Cuántos dicen amén? Están entendiendo realidad, hermano, y es triste, con todo respeto, ver cómo las otras demás personas están enajenados en capas de realidades que al final, ¿cómo van a terminar toda esa enajenación? No es que yo no diga que usted no trabaje, que no tenga vida, pero lo primero que debemos interpretar para nosotros, ¿qué carambas es vida, no? Porque desde ahí nos fregamos, porque desde ahí tomamos una decisión equivocada, porque si desde el principio entendemos qué es vida, desde ahí usted sabe si quiere o no casarse, ¿sí o no? Pues sí, porque a partir de eso usted va a tomar todas las decisiones, ¿no? Si para usted vida es llegar a la presidencia de México, bueno, caramba, ¿qué necesita, no? Además, hermano, de callar un montón de cosas que va a aprender en el camino, de que si querer llegar hasta la arriba va a tener que, a lo mejor, no volverse como ellos. Es difícil en el camino no ser como ellos, ¿no? Hay muchos que todavía ven a López Obrador. Yo hablé hace unos días de eso, creo que el día martes, ¿no? Sobre poco de paternidad y explicaba que el ser humano tiene un sentido de ausencia de paternidad tremenda, que la cubre a veces el papá, la mamá, un rol de abuela o de lo que sea, ¿me entiende? Este rol de paternidad es un estado de ausencia que cuando ambos hacen falta, papá y mamá, que ambos están encausados en sí mismo, en una dependencia, hermano, lo digo con todo respeto, gestiona algo horrible, ¿no? Por eso dejará padre y madre. Oye, usted note, hermano, el grado de dolor que es dejar un hijo, ¿no? No es algo orgánico hoy. Hermano, al día de hoy, ¿qué familia puede decir realmente hoy yo dejé a papá y a mamá? No en un grado de irresponsabilidad, sino de influencia, ¿va? Que nadie. ¿O quién puede decir yo me desprendí por completo, ¿no? Quienes tratamos de hacerlo nos cuesta una cruz. ¿Cuántos dicen amén? Porque es difícil, hermano. La sangre grita, demanda. Pregúntele a Abel si no. ¿Verdad que no? ¿La Abel? ¿Sí o no? Y la gente no lo entiende. Y a veces nosotros pensamos que yendo a sus realidades de ellos, los vamos a ayudar. Y decimos, Dios, tantito, dame chance, deja voy, porque ¿quién va a interceder por ellos? Heme aquí. Y ahí voy, ¿no? A su porquería de realidad.
Ya cuando veo que no puedo solucionarlo, vuelvo a regresar a dónde. Señor, otra vez ayúdame porque no pude. Y el Señor te dice, ¿quién te mandó allá? ¿Quién te dijo que te fueras a algo que no es tuyo? Yo no te mandé a ser el solucionador de vidas. El Salvador y el Mesías ya murió por ellos. Si ellos no quieren tomar la vida y realidad que ya Cristo les ha no solo ofrecido, sino dado, porque ya no es un ofrecimiento la vida en Cristo, es una realidad. ¿Es una qué? Por eso a veces, hermanos, el predicar el evangelio como lo predican en el antiguo pacto es equivocado, porque Jesús nos vino a enseñar cómo predicar el evangelio en la transición. Pero vemos a Pablo no predicar el evangelio, sino a ejecutar. Él dice que el evangelio no consiste en palabrería, sino en demostración. Dile al de al lado, en vivir. ¿En qué? Vamos a continuar. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, vamos a ir terminando, el espíritu de adopción. Siguiente. Esa es la primera parte de capas de realidad. Vamos a tener ministraciones, hermano, cuando usted se tope con cosas. Esto va a estar, hermano, en YouTube, lo van a poner, me parece que a partir ya de esta semana van a subir los videos, lo va a buscar, lo van a publicar ahí mismo en la página y enséñeselo a personas y comiéncenlas a traer. ¿Por qué? Porque todos vivimos en capas de realidad que no existen y tratamos de a los demás traerlos a las nuestras y vivimos peleando en vez de renunciar todos a la nuestra para vivir en la única que es perfecta, que es la de Cristo. ¿Cuándo dice amén? Por eso Él no dice que te dará, que Él, hermano, sanará tu corazón. Él dice que te dará un nuevo. No dice que va a reparar tu vida, dice que te va a dar una nueva. El problema es cuando usted quiere que Dios repare lo irreparable. Y eso es una bronca. Es que Dios, por favor, quiero que aquí dejar todo, pero bien. ¿Para qué? ¿Bien para qué? ¿Para quién es bien? Porque a lo mejor lo que para ti es bien, para muchos va a ser mal, ¿eh? Ok, le pregunto algo, ¿no ha venido cambiando las generaciones? Anteriormente, hermano, note, lo que una generación, hermano, permite, la otra lo tolera y la otra lo hace cultura o tradición. ¿Cierto o no? O lo que una generación permite, la otra lo repite y la otra lo hace identidad o costumbre. Anteriormente, hermano, habían cosas que no se permitían y se fueron, ¿qué? Permitiendo. Las leyes, hermano, han ido cambiando, hermano, exageradamente. Y ahora ya ni se puede decir nada, ¿no? Porque todo es tomado, ¿qué? Mal. Ahora ya uno no sabe ni cómo hablar, ¿no? Ya mejor uno pregunta qué eres, ¿no? Marciane, galle, árbole, estrella, angeliete. Ya ni debe que hable hablar, yo así le ve. ¿Qué dijo? No sé, pues ya hablan así. Pérdeme. Ya, y se entienden los jóvenes cuando hablan esas cosas. Porque ya nadie es nada y eso llegamos al grado y eso es a donde vamos, ¿no? Capas de realidad. ¿Cómo dijimos? Dijimos hace un rato, ¿cuántas madres han dicho porque mi hija no sufra lo que yo sufrí, voy a? Y en ese afán, en vez de ayudar, vemos a hijas amargadas hoy, frustradas. Y tú pensaste, por eso dice el apóstol Juan, ¿no? El que dice que no peque es mentiroso y hace mentiroso a Dios porque tú creyendo ayudar a tu hijo o a tu hija, fuiste su peor error, perdón que lo diga. Y no por eso es tu culpa, no. Pero peor se pone la cosa cuando ahora, por tratar de reparar, ahora, hermano, en vez de ponerle Pancho Ramos, le pones la fregamos. Porque yo conozco mamás que intervienen a los 45, 50 años de sus hijitos. Usted debe de aprender como madre a decir, a ver, yo te puedo dar una opinión, pero no puedo tomar una decisión por ti. Usted muestra lo ineficiente de padre conforme a la dependencia que tienen todavía de adultos sus hijos. Ahí está y con todo respeto, cuánto usted se mete como padre en su vida como adultos es cuánto usted la regó en el pasado. No hay otra manera. A veces lo digo con respeto, ¿no? Papás que están y no están hacen más daño, ¿no? Mejor no estar o estar. Porque si vas a construir un estado ideal hasta el tiempo que pudiste, aliméntalo. Mientras ya no puedas, ¿para qué? Pero es horrible esa parte de una dependencia, hermano,
en la que hombres y mujeres participamos de capas de ilusión. ¿De qué? Y el niño, la niña, hermano, ya 60, 70 años, hermano, en una ficción, esperando, hermano, ¿verdad? Un hogar. Y dice, yo quiero algún día tener el hogar que algún día tuve. No manches. ¿Por qué era hogar? ¿Por qué eras un pequeño hámster que se tragaba todo lo que tu papá les daba? ¿Por qué le llamabas hogar? A ver, vamos a hacer de niños ahora un recuento, ¿no? Porque yo tuve esa infancia. Yo tuve una infancia en la que yo dije una infancia, pero de verdad que no quería cambiarla, ¿eh? En la que a mí, hermano, me atendían bien, me daban de todo. Y cierto, no es un estado ideal, porque tú dices, me siento bien, y cuando tus papás, hermano, porque a lo mejor no se llevaron bien, hermano, no quisieron estar juntos, tu egoísmo, ¿qué dice? No, es que yo los quiero para mí. Eso es egoísmo puro. Y el niño enfermo, porque los papás no quisieron hacer su vida juntos, en vez de entender la individualidad y la identidad de cada uno, aún todo lo demás, aún la propia religión, afectó, hermano, en eso. ¿Cuántas veces, no? Mujeres, hombres, con todo respeto lo digo, ¿no? Es que tiene que estar su esposo aquí. La palabra no dice eso. Dice, si tu esposo no te dice nada que vayas, no lo dejes ahí. Tú lo santificas. ¿Cuántos dicen amén? Y cosas de ese tipo, ¿no? Cuando uno va entendiendo, hermano, con todo respeto, y lo digo con esto, ¿no? Como madre y padre, ¿cuántos de aquí hemos cometido errores en educar a nuestros hijos creyéndoles ayudar? ¿Cuántos de aquí creímos que les íbamos a corregir la realidad a los hijos y más la enchuecamos? La verdad, dígalo, ¿sí o no? Ahora no decir, pues haz lo que quieras, hijo. No, espérame. Obviamente que hay que entender con entendimiento, valga la redundancia, y hay que ir a la conciencia, porque usted lo puede entender desde su mente humana y no con la conciencia. Y entonces ahora ser un irresponsable cuando no es así. Vamos al siguiente versículo, por favor. Vamos a leerlo. 1, 2, 3. ¿De que somos qué? Ahora, si lo pones por favor en la PDT, el Espíritu mismo da testimonio ¿a dónde? A nuestro ¿qué? Espíritu. Y ahí es donde nosotros debemos entender cómo el Espíritu Santo va creando y rompiendo esas capas de realidad. ¿A qué nos referimos con capa de realidad? A toda experiencia que gestiona un estadio de memoria, ponga atención, hermano, en nuestra realidad, estableciéndose en la conciencia como verdad. ¿Cómo qué? Y manipulando nuestra conciencia, alterando la realidad. ¿Alterando la qué? Hay personas que juran, es que mi papá nunca me quiso, ¿no? Y después de muchos años dice el papá, es que porque te amé me alejé de ti para no hacerte daño. Y uno dice, ay, qué incongruencia, tan estupidez, tanto que lo dio y tanto que hizo. Así es. Perdón que lo diga, por eso es que en la vida todo es un estado ideal. Si somos honestos, aún como progenitores, desde que nuestros hijos nacen, si les estableciéramos esta conciencia real y absoluta, trabajaríamos con responsabilidad un oficio de paternidad, pero llevándolo siempre a la realidad absoluta de la paternidad de Dios que no falla. ¿Cuántos dicen amén? Pero como eso no nos los enseñaron, hermano, desde pequeños nosotros mismos creamos en ellos estados ideales que hoy, hermano, son los que los alimentan, los que los atormentan o los que los alimentan en una vida, hermano, a veces que se sienten insuficientes. Vamos a leerlo en nuestra... ¿Qué versión es esa? PDT. En esta versión, 1, 2, 3. El Espíritu mismo le habla a nuestro... Póngame atención entonces, ¿dónde habla el Espíritu? Ahora, ¿cómo Dios se comunica hoy con usted? Por medio del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo fue mandado hoy como mediador, como en este caso custodio, o como dice la palabra representante. Él sería el vicario de Cristo, representante de Cristo en la tierra. Dice que el Espíritu Santo nos comunicaría todo y nos hablaría todo de cuanto a Cristo en el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y que Él nos avisaría también los asuntos del futuro. ¿Del qué? Ok, póngame atención. Ahora, ¿cómo es que habla el Espíritu? Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Ok, ¿el Espíritu mismo le habla a dónde? Pregunta, ¿dice que el Espíritu le habla a tu mente? ¿Dice que el Espíritu le habla a tus sentimientos?
Dice que el Espíritu te habla por las circunstancias. O sea, las circunstancias pueden cambiar. Los pensamientos pueden ser fugaces. Las emociones pueden ser diferentes. ¿Estamos? Pero la conciencia debe de ser la misma. Es decir, aunque yo vea un montón de situaciones, si yo tengo un estado de conciencia y en una realidad absoluta, que es lo que vamos a ir desarrollando ahora, para romper esas ficciones y realidad que no existe, yo no me muevo por algo circunstancial. ¿Por algo qué? Ahora, póngame atención. La pregunta aquí es, por mucho tiempo a nosotros nos han enseñado esta parte de decir, deja que Dios te guíe. ¿Cómo carambas Dios me guía? Deja que Dios te enseñe. Y algunos te dicen, cuando Dios te habla, es que cuando yo escuché la voz de Dios, y voy terminando, ¿no? Y algunos nos quieren hacer creer que es esquizofrenia. Porque uno dice, es que escuché la voz de Dios. ¿Y cómo? Así la oí, ¿cómo? Pues así una voz que me decía, no, espérame, una voz en tu mente no es Dios. Si es una voz acá en tu cabeza, eso es esquizofrenia o es tu alma. Puede ser también tu conciencia. ¿Tu qué? Porque tu conciencia está entre tu espíritu y entre tu alma, justo en el neshama, y se alimenta, hermano, del sistema entérico orgánicamente. Eso lo vamos a hablar más adelante en los grupos ya internos. ¿Cuántos dicen amén? Hasta ahí lo dejamos, ¿ok? Entonces, cuando decimos que el espíritu habla, ¿dónde habla? ¿Pero cómo? Porque la siguiente palabra dice habla. Ahora, no sé si tienes la TLA, creo que sí la tienes. Ahora, note esto. ¿Por qué? Porque aquí va a cambiar el texto. Con esto quiero terminar, para que usted entienda qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con usted para sacarlo de esas capas de ficción. Mientras usted le pide a Dios, ayúdame en algo, el Señor te dice, abandónalo porque no necesita ayuda a eso. ¿Ya me entendió? ¿Quién quiere reparar y que todo esté bien en el sistema? ¿A quién le conviene que el sistema siga funcionando? Es a Satanás. Primera de Juan 5:19 dice que Satanás es el Dios o es el que gobierna ¿qué? Este mundo. No podemos decir, hermano, que detrás de la economía mundial está Dios, ¿o sí? Cuando vemos a este señor allá, cara de Chucky, no es mi presidente, perdóneme. Si fuera mi presidente, yo tendría que honrarlo, ¿no? Y también ya el cabeza de algodón ya no es mi presidente, es expresidente. Ahorita sí respetamos a doña Sheinbaum. Hasta ahí nada más. Honramos solo a Dios. Aleluya. ¿Por qué yo no respeto a Donald Trump? Porque él no respeta la vida. ¿Usted piensa, hermano, que ir a atacar Palestina y mandar bombas que maten un montón de gente solo por querer obtener más petróleo y un paso comercial justifica el asesinar vida? Y que en un estado ideal, haciéndonos creer que con una alianza de un Israel, con todo el respeto, que hace mucho dejó de ser el Israel bíblico y el Israel auténtico, hasta ahí lo dejamos. Pero que sí amamos a los judíos como a todo el mundo. Porque Dios amó a todo. Amén. Que nos ame no significa que nos apruebe. Cosa diferente. Uno rompe, hermano, el respeto de alguien cuando ese alguien no respeta lo más respetado, que es la vida. ¿Está conmigo o no? Vamos a ver. Uno dice que el Espíritu le habla. ¿El Espíritu le qué? ¿A dónde le habla? ¿A nuestro qué? Entonces diga conmigo, Dios no le habla a mi mente. Si un día dice, es que aquí yo pensé y dije, no es Dios. Y más si eso que tú sentiste, hermano, te quitó la paz y provocó pleito, no fue Dios. Si alguien viene y te dice, mira, Dios me reveló y te dijo, ya lo habló, ¿ya lo qué? Ya hablarlo lo contaminó con toda su humanidad. Dice la palabra, lo que ojo no vio. Entonces dígale, cállate, no necesito saberlo. Yo buscaré confirmación y verificación en mi conciencia. Aleluya. Donde está habilitado Cristo. No necesito manipulación exorcística, mística, ni de estímulo extravagante. Sí, porque hermano, hay gente, hermano, que por la mística. Por eso, hermano, algunos los idiotizan con más ritos. Cállate. Que a la gente ahí le gusta estar.
Véndale el agua de la unción, el aceite de no sé qué, los cerillos de la Virgen, los calzones de Judas y... Ay, otra vez, que ya, yo me voy a poner ritos, ornamentos. Va a ver cómo va a estar atascado aquí. Está la gente en capas de ficción. ¿Cierto o no? Mientras más títulos ostente, el archiduque, ministro, arzobispo, doctor, dígame, hijo de Dios, sirviente de Cristo si quiere. Hermano, ¿para qué necesita tanta rebuznada en su vida? Ves que fue el burro, ¿verdad? El que Jesús venía arriba de él cuando entró a Jerusalén. ¿A quién le aplaudían? ¿A Jesús o al burro? A Jesús. Pero a veces el burro, hermano, piensa que es para él. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Rey de Gloria. ¿Quién vive? Ahora, por eso le digo, no se salga con mafufadas. Si hay alguien que lo trata de manipular con la verborrea y con que, mire, usted va a venir y el Espíritu de Dios le va a decir en esta hora, oh Rambo, saca la bozuca, sí, mira, tú ven, pasa, dice el Señor. No, espérame. A ver, que todo ese frenesí no lo haga torpe. Porque la gente dice todo así, solo porque ese hombre que está ahí está en un momento de histeria colectiva. ¿Cómo le llamamos? A diferencia de lo que pasó en Hechos 2. Si usted se da cuenta, Pedro fue su transformación evidente en su forma de hablar. Que obviamente tuvo errores que Gálatas 2 lo muestran, pero que segunda de Pedro, capítulo 3, dice, reconozco que lo que Pablo enseña es del Señor. Muestra un Pedro ya despierto. ¿Un Pedro qué? Que él dice, estad despiertos. ¿No entiendas eso? O sea, un Pedro que fue madurando. ¿Fue qué? No se quedó en la misma forma. Ahora, en ese sentido de conciencia lo digo con mucho respeto. ¿Cómo es que el Espíritu habla? No es que él habla a su capricho ni a su manera. Usted terminemos. Si alguien viene y con verborrea lo trata usted de manipular, no instalando una conciencia, sino una dependencia. ¿No instalando una qué? No en él, sino en Cristo, porque dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, es decir, yo soy el utensilio. Está conmigo, solo un capacitador o facilitador de recursos que usted ya aporta. Por eso no necesita ser una dependencia. Desde ahí, el Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí? A nuestro espíritu. ¿Cómo es que el Espíritu habla entonces? Termino. Uniéndose. ¿Cómo? Quiere decir que mientras más se va incorporando su espíritu en nosotros, Él ya está en ti. La pregunta es, ¿qué medida de Él está en ti? No me queda duda que hay una porción de Cristo en ti. La pregunta es, ¿qué porción? ¿Y está creciendo o está estancada? A partir de eso, entonces, el Espíritu Santo, ponme atención, no va a alimentar la capa de realidad del sistema, que pueden ser múltiples. Vamos a ver capas de realidad, dónde está sustentada. Póngase de pies y ponme en esa versión, por favor, Hechos, capítulo 2, con eso termino. Desde el versículo 2. Y ahí donde vamos a ver la multiplicidad de realidad y los brincos de realidad. Quiere decir que todos obedecemos a una conciencia. ¿A una qué? Porque, hermano, aunque dos padres tienen muchos hijos y son los mismos padres, la realidad y opinión de los hijos respecto a los padres en cada uno es diferente. ¿Lo ha visto o no? ¿Por qué? ¿Tiene que ver solo con el padre? Lo dije la vez pasada. No, también tiene que ver con el qué, con el hijo, porque no todos los hijos son, ¿cierto o no? Y ahí entonces uno entiende la entereza. Por eso cuando uno rompe esas capas de ficción de paternidad, entiende, hermano, el oficio más como una responsabilidad que como un título que obligará a la gente a decirnos, ¿no? Dice, de pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo, parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Siguiente versículo. Dice 3. Y nos vamos a ir de corrido con todos los demás. Por favor, que los vayan teniendo preparados. Dios santo. Luego vieron
que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. 4. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder. ¿Los llenó de qué? A todos ellos. Y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo les indicara. Siguiente versículo. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita. ¿Muchos qué? Que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas regiones del imperio. ¿Qué significa? Que muchos de ellos eran simpatizantes. O sea, todos conocían la fiesta a la que iban. Siguiente versículo. 6. Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Note usted, estaban tan admirados, póngame atención, que decían unos a otros, pero pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? Pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio qué? Idioma. Note, siguiente versículo. Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partia, Media, Elam. Otros venimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia. Frigia, Pánfila, Egipto y de las regiones del Líbano y cercanas al pueblo de Cirene. Muchos han venido de Roma, otros han viajado desde la isla de Creta, desde la península de Arabia. Note usted cuántos. Algunos somos judíos de nacimientos y otros nos hemos convertido. Note, o sea, todos eran simpatizantes. ¿Eran qué? De muchas regiones, de muchos lugares. Dice, otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble, es que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Y no salían de su asombro, ni dejaban de preguntarse, ¿y esto qué significa? Siguiente versículo. Pero algunos comenzaron de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Siguiente versículo. Pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz Pedro dijo, israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Y ahí comienza a explicar. Cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo, hermano, desciende, rompe, hermano, con la ficción de cada uno de los que estaban ahí. Si usted se da cuenta, dice, note usted, esto es lo que vamos a descifrar, hermano, en las próximas enseñanzas. ¿Cómo es que les oímos hablar las maravillas? ¿Cambió Dios o cambió maravillas? Pregunto. Cambió maravillas. ¿Significa que Dios es el qué? Ahora, si usted entiende esto, significa que cada uno de ellos estaba ahí por una maravilla de quién. Pero que cada quien tenía una maravilla ¿qué? Diferente. Si le hubiéramos preguntado a los de Frigia, a los de Pánfila, a los de Ponto, ¿no? A ver, ustedes tres, para nombrecitos, ¿no? No dice. A ver, los de Frigia, Pánfila y Ponto. Luego los de Cirene, los ponemos ahí también hasta el final, que estaban hasta el final, ¿no? ¿Cuáles son las maravillas de Dios? ¿Usted cree que hubieran coincidido? Ya eso obedece como capas de realidad. ¿Qué significa? El único que puede, hermano, entender en la evolución, desarrollo, desintoxicación de tu realidad o falsa realidad que vives es ¿quién? Dios. ¿Por qué? Porque note usted a él como los apóstoles eran los mismos, eran todos de Galilea. ¿Eran todos de qué? A ver, póngame atención. De todos los discípulos, ¿cuántos galileos eran? Vamos a entendernos, porque a lo mejor yo a veces hablo cosas que ni what happened, ¿no? Jesús tenía cuántos discípulos? De los 12, ¿cuántos galileos y cuántos judíos ortodoxos de ley había? Solo había un judío ortodoxo, un judío de sangre. ¿Quién era? Judas Iscariote. Judas, hombre de Keriot. Los otros 11, ¿qué eran? Galileos. ¿Y qué son los galileos? Pues lo más rebajado, así como lo más, ¿me entiende? Como pues bueno,
Ahí los galileos, ¿me están entendiendo? Ahora, por eso la sorpresa de ellos. Póngame atención. Porque a pesar de ellos ser de un solo idioma, de una sola naturaleza y una sola realidad, ellos estaban hablando multiplicidad de realidades. ¿Qué significa? Le estaban hablando a los de Cirene, a los de Porto, a los de Frigia, a los de Pánfila, a los de Jerusalén, a los de Roma, a los de más allá de Arabia, a los de península, debajo de Arabia, hermano. O sea, ellos le estaban hablando. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Póngame atención. Cuando el Espíritu Santo viene a su vida, Él no viene, hermano, con todo respeto, a participar de una realidad, sino a todos nosotros a liberarnos de muchas, ¿qué? Realidades. Es un error, hermano, el nosotros querer enganchar ahora a los demás en esa realidad. Cuando Él les comienza a hablar, Pedro, termino, ahí es donde usted debe de entender eso. ¿Por qué no todos aceptaron el mensaje? Dice que unos se comenzaron ¿a qué? A burlar. Quiere decir que no todos, hermano, están dispuestos a ver, a pesar de estar viendo. ¿Cómo? Lo vuelvo a repetir. No todos están dispuestos a ver, a pesar de estar viendo. Hay gente que a pesar de estar viendo, usted le pregunta, oiga, ¿y cómo están sus hijos, su casa? Todo bien. Ok. Yo hay gente que he tenido que de verdad, termino, en consejería, en sesión, que uno dice con todo respeto, esta vida podría ser, hermano, galardonadora de un Oscar por todas las tragedias que vivió. Y usted se siente y le pregunta, ¿cómo estuvo su vida? Muy bien. Todo normal, creo yo. Y uno dice, no manches, ¿te imaginas que no hubiera sido normal? ¿Ya me entendió? Porque cada quien obedece a capas de realidad. Hay gente que dice, yo no necesité un papá. ¿Por qué? Dices que no lo necesitaste. O porque si lo necesitas. Y si lo necesitaste es porque realmente lo necesitabas o porque alguien te hizo creer que lo necesitabas. ¿Y qué es ser papá y qué es ser mamá? ¿Qué es ser esposo? ¿Qué es ser? ¿Me entiende? En Génesis, cuando dice le dio a su marido, la palabra no es marido, es al ser humano. ¿Es al qué? Y mientras nosotros no entendamos en conciencia absoluta, póngame atención, que todo lo que hemos hecho solo son capas de ¿qué? De realidad. Hoy no nada más tenemos capa de realidad, sino ahora tenemos realidad, hermano, simultánea o múltiple realidad, aparte de, hermano, de la espiritual, ahora la virtual. ¿Cuántos jóvenes, hermano, no salen de estar? Yo he visto, ¿no? Jóvenes que tienen, hermano, un desastre alrededor de ellos, en su cuarto, en su vida, en todo. Pero ¿cómo están aquí? ¿Sí lo ha visto o no? Acá está todo en orden. La mejor foto, bien bonito. Aunque lleve 5 días sin bañarse. Amén. Ya. Capas de realidad. ¿Capas de qué? Diga conmigo, todos tenemos que romperlas. Todos tenemos que ¿qué? Dentro de 8 días, no falte, vamos a ver algo que se llama ficción o realidad basado en Colosenses, donde dice nuestra verdadera vida se encuentra escondida. Vamos a entender lo que ante nuestros ojos el sistema escondió. Lo que ante nuestros ojos el ¿qué? Vamos a entender, porque de esa dice que esa vida se encuentra escondida en Dios. La palabra escondida no es que Dios la haya privado. Significa que eso se perdió o está, hermano, lejos de nosotros por nuestra ¿qué? Voluntad. ¿Sí me está entendiendo? Porque dice que nuestra vida está escondida. Uno dirá, ¿por qué Dios escondió esa vida? Y uno entiende ahí por qué el hombre fue expulsado. ¿Fue qué? Desde ese sentido, ahora la pregunta es, con lo que está peleando usted en su vida, una relación, una decisión, quiero terminar, no sé cuál sea. ¿Realmente la decisión no la sabe o no quiere tomarla? Te pregunto. ¿Y qué de lo que no puedes tomar como decisión es una realidad? ¿No? Segundo, hay 2 tipos de decisiones. Las decisiones físicas, externas, del sistema, que organizan las cosas de afuera. Pero hay personas que nunca toman decisiones adentro, que organice tu interior. Porque, hermano, para yo poder decir, va, está bien, voy a dejar de gritar, ¿no? Vamos a ver.
¿Cómo dije? Voy a dejar de qué. Supongamos que soy el gritón de la relación, que todos ustedes son mi relación tóxica. ¿Son mi qué? No, y acá algo encanta que hoy llegué tarde, ¿no? Dije que iba a llegar a las 9, más tardar 9:15, ya son 9:40, ¿no? Y voy llegando. Pero es que mira el tráfico ahorita en la caseta, no te imaginas ahí en el lago de Guadalupe un camión, ¿verdad? Atorado. Bueno, ¿qué te platico? ¿No? Y comenzamos a gritar. ¿Comenzamos a qué? Y ahí es donde uno se pregunta. Y es donde vienen las capas. Yo lo digo con todo respeto. ¡Ah, te juro, te grito! Cuando nosotros superamos el momento de grito tóxico y todo eso, termino, ponme atención. ¿Realmente solucionamos el problema o solo pasó? ¿Solo qué? Y ahí ya le dejaste una capa a tu realidad. ¿Cuál capa? Ahora todo se soluciona gritando. Y cada vez ahora que tú llegues, ¿van a estar qué? Porque si en ese momento tú hubieras dicho, espérame. A ver, pausa. 1, no me grites. Yo llegué a esta hora porque es tarde. Si no me quieres creer, esa es tu realidad. No voy a alimentar una relación tóxica. ¿No me crees? Cómprate un dron y mándame a seguir. Es tu realidad. El problema es cuando te enganchas en esta realidad. Porque después te afanas en tratar de convencerla de lo contrario. Y ahí es donde tú ya caíste en su juego. Porque cuando tú comienzas, pero te juro, te prometo, ¿qué más quiere jurar? Ya juró a la abuela, al tío, al perro, ya mató a todo. ¿Capas de qué? En esa relación tóxica es cuando nosotros debemos de entender. Si lo que nosotros estamos viendo es a partir de nosotros o a partir de ellos, y lo digo con mucho respeto, ¿por qué decían ellos están borrachos? Termino. Porque realmente sabían que estaban borrachos o tenían un estado de conciencia que no querían aceptar. Y cuántas veces, lo digo con mucho respeto, no es que no sepamos qué tenemos que hacer, es que nos gusta hacernos tontos. Romanos 1:21 le llama matayo. ¿Cómo le llama? Hacerse el tonto. ¿Qué es? Yo hay gente que le pregunto, a ver, ¿por qué está así? No sé. A ver, ¿cómo? No sé. ¿Cómo que no sabe? Sí, no sé. No, espérame, pues ni que llegó así, nació un día, lo sacaron de la caja de cornflakes y ya estaba su vida así, ¿o cómo? Todos tenemos una historia. ¿Una qué? Y ahí es donde nosotros debemos de renunciar a esa realidad. Diga conmigo, toda experiencia terrenal, dígalo fuerte, toda experiencia terrenal solo es una experiencia temporal. Dile al de al lado, no tengas enemigos. No existen realmente. ¿Quién tiene enemigos? Los terrenales. Por eso Dios dice, ama a tus. ¿Qué te está invitando a hacer? Celestial. Aleluya. Cuando te dice ama a tus enemigos, el único que puede amar a sus enemigos, ¿quién es? Dios, porque Dios no tiene. Satanás es su enemigo, es su creación. Ah, bueno, entonces Dios no tiene qué. Ok, entonces si Dios dice ama a tus enemigos, ¿qué te está invitando? Que te vuelvas ¿qué? Como Él. Y ahí ya todo cambia. Porque entonces usted dice, Dios, para yo no amar a mis enemigos necesito ser tú. Pues el Señor te dice, hazte como yo. Para eso te mandé a mi espíritu. Pero ese Espíritu Santo no va a alimentar la falsa realidad. Ese Espíritu Santo te va a sacar y a lo que sí te puede ayudar es a romper esa realidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿A qué? A romper. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por lo que nos hablas hoy en tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que hoy no dependemos, Señor, de la realidad externa, sino de la realidad de tu Espíritu. Como dice tu palabra, Señor, tú tienes nuestra vida escondida en Dios. Esa vida escondida ya fue revelada, demostrada en Cristo. No para que intentemos perseguirla, sino para que vayamos desarrollándola, Señor. Para que desde la vida instalada de Cristo en una conciencia absoluta,
Abandonemos toda conciencia de culpa, toda carga de pecado, toda acción humana que no corresponde a la vida en Dios, Señor. Hoy queremos vivir, Señor, nutridos de esa realidad. No, Señor, de las mentiras instaladas en una ficción, Señor, de una experiencia temporal. A lo mejor hay cosas humanas que nosotros no entendemos, Señor, que hemos vivido. Señor, nuestros progenitores o nuestros progénitos también, Señor, que llamamos hijos o padres, quizás tuvieron muchos errores. Nuestras parejas, nuestros profesores, Señor, quizás hasta nuestros pastores. Pero hoy no instalamos carga de culpa en nadie, Señor, porque tu palabra dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Por lo tanto, quien no tiene ninguna condenación tampoco expresa condenación alguna. Desde ahí entendemos la entereza de la conciencia y accedemos, Padre eterno, a vivir en esa realidad, ya no juzgando a los demás, sino más bien aprendiendo de esa vida para que en algún momento podamos manifestar lo suficiente a los demás. Tanto, Señor, que ellos digan, hemos visto esa expresión de gloria. Padre eterno, sabemos que esto no es imposible, no es un estado ideal, sino un disfrute, Señor, permanente. Hoy renunciamos a una conciencia, Señor, surreal de condenación que trata, Padre, de perseguirnos y mitigarnos en una vida, Padre, que no corresponde. Somos libres de todo prejuicio y condenación. En Cristo Jesús, amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Hermano, dentro de 8 días vamos, porque hoy vamos a dejar citas para dentro de 8 días, obviamente que vamos a llegar temprano y ahorita yo creo que nuestra hermana nos va a ayudar también a corroborar esas citas para que no vuelva a pasar esto. Dentro de 8 días vamos a llegar temprano para comenzar un poco antes de los 10 minutos la enseñanza y poder terminar 10 minutos antes, como 9:45, 9:50 la edificación. Después de esto tener un tiempo de ministración de unos 20 minutos. ¿Cuánto dicen amén? Fíjese que cuando ahora esto que hemos pasado estos días se ha entendido por qué necesita la gente ser ministrada. No es que usted haga una dependencia, es que a veces, hermano, en esa administración el Espíritu imprime esa realidad. Diga conmigo, se une. ¿Se qué? ¿Cómo es que el Espíritu habla? Uniéndose. O sea, mientras más el Espíritu se une a usted, hermano, quitando esas capas de ficción y toda esa vida, usted le dice, pero el dolor, el Señor dice, pues suéltalo, no existe, amén. ¿Sí me entiende? No hay que solucionar algo que no es solucionable porque simple y sencillamente no necesita tu atención. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dentro de 8 días vamos a iniciar un poco más temprano. Véngase, hermano. Ahorita al final vamos a salir de aquí. 7:30 es la cita, ¿verdad? 7:30 de la mañana. ¿En la casa de ustedes, hermana Ángeles? Sí, se había dicho en el Oxxo Cuevas, ¿no? Pero lo vamos a poner en la casa de los ancianos y todavía estamos en internet. Sí, los que nos ven por internet, vamos a salir mañana de aquí, van a salir a las 7:30 y algunos estoy citando yo antes para que lleguen acá. Los de zona escolar son otra onda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces de aquí van a salir, hermano, el encargado de estar recolectando el dinero y demás va a ser nuestro hermano Emi. Levanta tu mano, él es de alcance. Entonces, con él pase al final, usted dígale, quiero un lugar, 2 lugares. Si ya le pagó a alguien, ahí le dice, ya le di a alguien, y ya Emi se encargará de cobrarle a quien le dio. ¿Cuántos dicen amén? Si se lo dio a un anciano o algo más, Emi le pedirá a esa persona porque se va a ocupar para mañana el traslado. ¿Cuántos dicen amén? Mañana 7:30 de la mañana. ¿A qué horas? 7:30. Se tiene un margen de tolerancia de 15 minutos, 20 máximo. ¿Cuántos dicen amén? Para salir a más tardar 7:50, hermano, ya va riendo, hermano, los 15, 20 minutos para que no nos atrasemos. Allá hay que estar, hermano, alrededor del mediodía. Si salimos a esa hora, con calmita, yendo sin prisas, ¿cuántos dicen amén? Llegamos a buena hora. Entonces, para que salga más tardar a las 8. Entonces, si usted tiene algún tema hoy respecto a esto, pase ahorita con la anciana, con cualquiera de los ancianos, pase con Emi, pregúntele si todavía hay lugar. Bueno, queremos pedir, hermano, una ofrenda de amor que vamos a, si usted nos ve por internet también, todo esto gestiona un poco de gasto. ¿Cuántos dicen amén? Ya el día de hoy se habló temprano para el menú que se tiene, ¿verdad? Para la tarde, ya se tiene todo, hermano.
Hoy no se les pidió a muchos tanto porque hay de lo que han dejado de las veces pasadas, y justo ahorita para los jóvenes otra vez se va a pedir bastante para que quede para mujeres y otra vez vuelva a quedar. Entonces, hermano, agradecemos a aquellos que nos apoyan siempre, que colaboran de una u otra manera. Gracias a Dios por su vida, porque ustedes aportan. Dice que cada quien dé como haya sido prosperado, ni más ni menos. ¿Cuántos dicen amén? Pero también no podemos decir, yo no he sido prosperado si me la paso comiendo tacos, quesadillas, garnacha, hermano. Hermano, y dice que no, dice, no tengo, hermano. Lo que debe, más bien sí tiene, lo que no tiene es sabiduría para administrar. No pida dinero, pida ¿qué? Sabiduría. Levante su ofrenda, vamos a orar por esta ofrenda. Señor, gracias te damos a ti, Señor, porque el día de mañana vamos a partir con los varones, Señor, a este retiro, esta experiencia que tendremos, Señor, en el que, Padre, nos vamos a entregar a tu conciencia, Señor, para ser transformados en esa realidad eterna, Señor. Hoy aportamos desde la generosidad, desde la intención, Señor. Gracias porque tú eres el Dios que suple absolutamente todo, y porque tú eres el Dios que, Señor, nos da, Padre eterno, en abundancia, no desde hoy, sino desde tu eternidad. Y hoy podemos disfrutar de esa plenitud. Por lo tanto, hoy también, Señor, nosotros damos con seguridad, no damos con temor, porque el dar con temor es incertidumbre, y sabemos, Señor, que el temor, Padre eterno, y la incertidumbre lo tienen personas sin identidad y sin fe, Señor. Por tanto, hoy te honramos con tanta amor y fe en Cristo Jesús. Amén. Pase a depositar su honra, hermano, ahí al canasto. Bien, hermanos, antes de irnos, pase por favor acá. Ya cortamos la transmisión, ¿verdad? Good night. Bien, pedirles un favor, ya me dicen si ya está, porque esto no quiero que salga. Solo es un día que us.